Muy buenas noches, mis hermanos. Sean ustedes bienvenidos, cada uno de ustedes, a la Iglesia Bíblica Bautista de la Victoria. Y igualmente para quienes nos estén viendo a través de la pantalla, cualquier red social que estén utilizando, que comúnmente siempre es Facebook Live la que más utilizan. Sean ustedes bienvenidos. Esperamos que en algún momento estén de manera presencial aquí en la iglesia, tanto los miércoles como los domingos. Son ustedes bienvenidos. Y para mis hermanos que están aquí presentes, invitemos también a más hermanos que encontremos por ahí, amigos, vecinos, familiares, y podamos traerlos a la casa del Señor. Amén. Bueno, comencemos con el estudio, pero antes de eso vamos a hablar un poco acerca de esta serie de estudios que estuvimos viendo durante el día de hoy. Ya son 7, 5 que ya vimos, que nos habla acerca de la confianza, que nos habla acerca de la base de nuestra confianza, la confianza frente al temor, confianza cuando estemos en conflicto, confianza en tiempos de incertidumbre, confianza cuando estamos en fracaso o que estamos a punto de fracasar o que fracasamos. En esos momentos también debemos tener confianza en nuestro Señor Jesucristo, porque el primer estudio era la base de nuestra confianza. Si la base de nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, no importa cuántas cosas pasen, si estamos bien agarrados, confiamos bien agarrados de su mano y confiamos plenamente o ponemos plena confianza en Él, bueno, lo que suceda lo podremos pasar tranquilamente, bueno, no tranquilamente, pero sí lo vamos a pasar y vamos a salir bien porque Dios es quien nos va a guiar. También vimos un enfoque especial acerca de por qué debemos dar gracias a Dios antes de entrar al estudio del día de hoy. Podríamos encontrar 10,000 razones, inclusive pudimos escuchar una canción que, sabemos y conocemos una canción que a veces cantamos aquí en la iglesia, que nos habla acerca de eso, 10,000 razones para alabar a Dios. También tenemos 10,000 razones para darle gracias a Dios por las cosas más pequeñas que para nosotros sean pequeñas o que cataloguemos como pequeñas, pero en realidad son muy grandes y que son bendición de Dios. Era un enfoque especial que nuestra adoración y gratitud pertenecen solamente a Dios. Y el día de hoy vamos a ver el último estudio que nos habla acerca de la confianza. El título de este estudio es Confianza en los tiempos de prueba. No sé si recuerdan que hace será unos 10, 15 minutos, les había preguntado si habían pasado por pruebas. Muchos dijeron que sí, varias. Tal vez algunos de ustedes no han pasado ninguna prueba, pero va a llegar. Lo importante es cómo nos vamos a preparar cuando llegue esa prueba. Esa es la parte importante. Durante mucho tiempo, ustedes saben que hemos estado, durante estas semanas, hemos estado viendo la vida de Abraham, comparada con las situaciones o cosas que nos pasan en nuestras vidas. Él era una persona común y corriente como uno de nosotros, cualquiera de nosotros. Podía hacer cosas muy diferentes a nosotros porque estaba acogido de la mano de Dios. Nosotros podemos hacer cosas que nosotros ni nos imaginamos hacer porque estamos haciendo la voluntad de Dios. No porque lo que nosotros nos sientamos capaces de hacer, sino lo que podemos hacer en Dios. La idea central de este estudio es que debemos confiar en Dios, aunque haya momentos que nuestra fe sea probada. Nuestra fe va a ser probada. Van a llegar momentos en que tenemos que mostrar qué tanta fe tenemos. Los versículos que vamos a estar viendo están en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 4, y se pueden guiar por sus estudios que ya tienen ahí. Y nos habla acerca de la aplicación de la vida. Cuando nosotros nos ponemos a pensar, o muchas veces pasa por nuestra mente, que tenemos que pasar por un tiempo de prueba, nos ponemos nerviosos, nos da incertidumbre, porque sabemos que lo que viene es que se involucra en nuestras vidas tal vez sufrimiento, penumbras, o cuando llega la prueba vamos a descubrir qué pecado está en nuestras vidas. No quiere decir que nos va a llegar la prueba porque estamos pecando, es algo negativo que siempre se enseña y se llegan a confundir en eso. No, quiere decir que está habiendo en nuestras vidas que nos está provocando pecar, pero no por eso está llegando la prueba. La prueba está llegando para poder purificarnos,
para poder darnos cuenta qué es lo que estamos haciendo, para poder transformarnos, poder fortalecernos. Quizás nosotros, cuando íbamos a la escuela, o algunos de ustedes al colegio, o tal vez en la universidad, conocían profesores que tenían la fama de reprobar a todo mundo. Pero nosotros como creyentes tenemos a nuestro guía, a nuestro maestro, que no nos reprueba. Nos hace entrar dentro de una prueba, pero para poder fortalecernos. Y yo siempre he dicho esto: nosotros tenemos que tener esa mentalidad de fortalecernos cada día espiritualmente. No es suficiente solamente venir el domingo, no es suficiente solamente venir los miércoles, sino tener una verdadera relación con Dios cada día, cada momento. Ahí nos vamos a dar cuenta de verdad en dónde tenemos nuestra confianza, y nos vamos a dar cuenta por qué estamos en cierta prueba, o cuando en un futuro llegue esa prueba vamos a entender el por qué. Debemos sentir gozo cuando estamos en pruebas. Tal vez ustedes dirán, algunos de ustedes dirán, pero ¿cómo podemos sentir gozo en una prueba? No se puede. Sí, si lo dice la Biblia, lo dice las Escrituras, que hay que sentir gozo cuando estemos en pruebas. Sí lo podemos hacer. No por nuestras propias capacidades, no por nuestras propias fuerzas, sino por la fuerza y la fortaleza que Dios nos da en nuestras vidas. Si no, siempre que hubiera pruebas saldríamos corriendo, que tal vez en algún momento es lo que hacíamos. Yo en algún momento puedo decir eso: cada vez que había una prueba me renegaba de Dios, o no creía que Dios existía, o que no estaba a mi lado. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado lo mismo? ¿O cuántas personas ustedes conocen con esa mentalidad? Es cuando no entendemos claramente lo que dicen las Escrituras, cuando no entendemos claramente lo que Dios quiere para nuestras vidas, cuando no ponemos completamente nuestra confianza en Dios, y llegan los tiempos de prueba y tambaleamos. Dice Santiago capítulo 1 versículos del 2 al 4: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Si lo dice la Escritura, es verdad. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. ¿Usted lo cree? No lo oigo muy convencido, no hubo ningún amén, quiere decir que no están creyendo. Hermanos míos, tener gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando tenemos fe, cuando nuestra confianza está en Dios, en tiempos de prueba, vamos a tener paciencia. Lo contrario a tener paciencia, cuando no ponemos nuestra confianza en Dios y estamos en pruebas, es desesperarnos y salir corriendo, salir huyendo, enojarnos, gritar, hacernos de problemas con los que están a nuestro lado. Pueden ser amigos, familiares, compañeros de trabajo. Porque lo contrario a la paciencia, cuando es probada nuestra fe, es la desesperación. Y no debemos caer en eso. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. La semana pasada hablamos de dónde se adquiere la sabiduría. Nosotros podemos aprender en este mundo, en la actualidad, lo que nosotros querramos, en internet, bibliotecas, libros, cursos, lo que sea. Pero la verdadera sabiduría no la vamos a encontrar en nada del mundo, nada de cosas que nos rodean. Solo de la palabra de Dios vamos a adquirir sabiduría. Podemos ser muy inteligentes, pero no sabios. Para poder ser sabios, obtener sabiduría, solamente se obtiene por medio de las Escrituras, de la palabra de Dios. Si es que se encuentra alguien que dice, yo soy muy inteligente, lo felicito. Pero no quiere decir que sea sabio. Es sabio, pero en su propia prudencia, no en la sabiduría de las palabras de las Escrituras. Nuestra confianza debe estar plenamente en Dios. Abraham había pasado durante ya muchas otras cosas. La promesa ya se cumplió. Abraham y Sara fueron sorprendidos por el hijo prometido.
Imagínense que ya eran muy ancianos y llegó el hijo que tanto ellos estuvieron esperando y que cometieron errores y equivocaciones por haberse desesperado, por querer ayudarle a Dios. Y es lo que aprendimos en varios estudios atrás, que nosotros no tenemos que ayudarle a Dios. Tenemos que dejar que Dios nos vaya guiando paso a paso. No nos va a mostrar todo el panorama, nos va a mostrar el paso a paso. Pero debemos tener paciencia, debemos tener confianza en Él. Isaac, en este tiempo, de esos versículos que vamos a estar viendo, ya era un jovencito, ya había crecido, el Señor había puesto a prueba a Abraham, estaba, más bien en estos versículos vamos a ver cómo Dios puso a prueba a Abraham. Todos sabemos cuál fue la prueba de Abraham, la más fuerte que ninguno de nosotros podría haber hecho. Aunque yo siempre digo, si fueran nuestros hijos adolescentes, tal vez sí lo haríamos, pero cuando son chiquitos no. Pero fue una prueba tremenda que le dieron a Abraham. Dios le dio a Abraham esa tremenda prueba, que nadie de nosotros, yo creo que lo haría. Nosotros en varias de las oportunidades que tanto Abraham como Isaac tuvieron tal vez la oportunidad de decir, no quiero, no lo hago, mejor me voy, o mejor no creo ya, o hago a un lado mi fe. Tuvieron esa oportunidad, pero escogieron obedecer a Dios. Hablamos mucho de la confianza que Abraham tenía en Dios, pero también nos vamos a dar cuenta cuánta confianza tuvo Isaac para seguir caminando al lado de su padre, a pesar que sabía que no había un cordero y que sabía que tal vez él era el que iba a ser sacrificado. Y aún así siguió obedeciendo y caminando al lado de su padre. ¿Qué haríamos si Dios nos dijera que vamos a ser sometidos a una prueba? Que nos adelantara y que Dios nos hablara y nos dijera, ¿sabes qué? Vas a ser sometido a una prueba. Si eso sucediera, lo primero que tendríamos es miedo. Porque la incertidumbre es lo que a nosotros los seres humanos nos mata, el no saber qué va a pasar. No sé si a ustedes, cuando eran pequeños, o nosotros como padres, a veces lo hicimos con nuestros hijos. Vas a ver, te voy a castigar. Y a veces ni los castigamos, pero los hijos pensando todo el tiempo, ¿qué me irá a hacer mi papá o qué me irá a hacer mi mamá? A nosotros como hijos también nos hicieron lo mismo a nuestros padres. Sería lo mismo si Dios nos dijera, te voy a someter a una prueba. Nos daría miedo. Pero ese tiempo va a llegar. Vamos a ser sometidos a una prueba. Lo importante es que debemos estar preparados para cuando llegue ese momento. No decir, bueno, esperemos hasta que llegue para ver qué hago. No, debemos prepararnos para cuando ya llegue ese momento, no nos dé tan fuerte. Estemos preparados, pero con nuestra confianza en Dios. Vayamos a Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2, y veamos qué nos dice la palabra de Dios en estos dos versículos. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo número 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como les decía anteriormente, Abraham estaba ya pasando por una vida ya más tranquila. Ya estaba pasando por alguna normalidad de tantas cosas que habían pasado. Ya había quedado atrás la hambruna, las tensiones con su sobrino, las guerras que había en la región, dudas acerca del retraso de por qué no llegaba el cumplimiento de la promesa que Dios les había dado. Ya tenían el hijo, ya se había cumplido esa promesa. Las peleas que había entre Sarai y Agar, cuando Sarai le ofreció su sierva a Abraham, y eso fue algo muy difícil. Imagínense un hogar donde las dos tuvieran un hijo y se peleaban entre ellos. Vino también el nacimiento de Ismael, la circuncisión, que tenía que suceder, la revaloración del pacto, y al último, ya estamos en este momento, el nacimiento de Isaac, la partida también de Ismael de la casa de Abraham, y todos estos importantes acontecimientos que habían pasado ya.
Estaba hasta cierto momento tranquilo, como muchas veces nos pasa a nosotros, tenemos cierta tranquilidad. Hay veces que no pasa nada nuevo en nuestras vidas y a veces nos acomodamos, pero debemos estar agarrados porque ahí viene algo. Estaba él tranquilo y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Él estaba del todo tranquilo, ya todo había pasado, todo se había cumplido, muchas cosas habían pasado, pero de repente Dios decidió probar a Abraham. Sabemos por qué lo hizo. Fue para probar qué fe tenía él, qué tan obediente era. Que podemos ver durante todo su proceso, desde que salió de Harán, lo que hasta cierto punto obedecía a medias, pero ahora llegó la oportunidad de demostrar qué fe tan grande tenía Abraham hacia Dios. Y no solo con algo sencillo, sino con algo que ya le había prometido, algo que él amaba mucho. No sé si ustedes van a dar la razón o no, pero como abuelos, ¿a quién quieren más? ¿A los abuelos o a los hijos? ¿A los nietos o a los hijos? La mayoría va a decir que a los nietos, tal vez no lo van a aceptar ahorita porque están los hijos aquí, va a decir, no, para que no digan nada. Pero mayormente a un abuelo usted le pregunta, ¿a quién ama más? Usted va a amar mucho más a los nietos. No quiere decir que no ame a los hijos, sino que es un amor muy especial, muy diferente. Imagínese aquí a Abraham, era su hijo, Isaac era su hijo, no era su nieto, era su hijo, pero ya era una persona de 100 años, que tenía, usted tiene idea de Sara y Abraham, unas personas mayores que sabían que nunca iban a poder tener un hijo, que Dios les dio a Isaac, cómo lo adoraban, cómo amaban a este niño, y que llega Dios y le dice, Dios le dijo a Abraham, y Abraham respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo. No solo le dijo tu hijo, sino que Dios le dijo todavía, le puso estas palabras para que todavía a ver cómo reaccionaba Abraham. Tu único Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algo de lo que me impresionó aquí es que no podemos ver ninguna queja de Abraham. No podemos ver ningún pretexto que él se le haya ocurrido para decir, no, ahorita no, mejor después. No, Dios, ¿por qué me pides eso? No, simplemente dijo, heme aquí, poniendo toda su disposición a obedecer a Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir esas palabras cuando Dios nos habla? Cuando sabemos que lo que estamos a punto de hacer no está bajo la voluntad de Dios. Cuando sabemos que vamos a tomar una decisión que ni siquiera Dios la ha aprobado. ¿Cuántos podemos decir cuando se nos ofrece la oportunidad de servir en cualquier área, por muy pequeña que usted la considere o por muy grande, en el ministerio, en el evangelio, en la iglesia, dice la palabra, heme aquí? No es una palabra fácil, requiere de un gran compromiso. Pero cuando pensamos en esta palabra solo por lo que nosotros podemos hacer, siempre le vamos a dar vueltas. Pero cuando nuestra confianza está en Dios, créame que va a ser más fácil. Toma tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te dé. ¿Y qué hizo Abraham? Siguió las directrices que Dios le dio, sin chistear, digo yo, sin decir ni una sola palabra, solo las palabras correctas, heme aquí. ¿Qué podemos aprender acerca de la prueba que Dios le dio a Abraham? Que debemos estar sometidos a la voluntad de Dios, que debemos obedecer cuando Dios nos manda hacer algo, por muy difícil que nosotros consideremos que sea. Para Dios no es imposible, para Dios no es difícil, y sabe que esa directriz no la dio porque tenemos la capacidad para poder hacerlo, porque Él está en nosotros. Lo único que tenemos que hacer nosotros como hijos de Dios es obedecer. No va a ser fácil, va a costar mucho trabajo, pero es lo que tenemos que hacer.
4 cosas que debemos aprender de estos versículos. La vida de Abraham se desenvolvía con normalidad, pero le llegó la prueba. Nosotros, en algún momento de pausa, de tranquilidad en nuestras vidas, va a llegar una prueba, pero estemos preparados. Abraham respondió al llamado de Dios con la frase, heme aquí. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a escuchar esa palabra? Yo les voy a decir algo de corazón. A mí siempre, por mucho tiempo, me ha encantado la canción que dice, heme aquí. O la canción de tal manera me amó. Y mayormente no hay vez que no llore o que se me salgan las lágrimas al escuchar esa canción. Porque hubo un día en que estando aquí enfrente, oyendo esa canción de heme aquí, yo tomé la decisión de estudiar, prepararme para en algún momento ser parte de aquí de la iglesia y ayudar en cualquier área que Dios me dijera. No fue fácil y tampoco es fácil ahora. Hay que sacrificar, hay que trabajar mucho. A veces uno se siente ya enfermo, que por ejemplo yo les voy a confesar, llevo ya 2 días con un tremendo dolor de estómago, me duele el cuerpo, la cabeza, pero créame que entrando a la iglesia y subiéndome aquí al púlpito y comenzar con el estudio, no siento nada de eso. Ese es un compromiso, y es el compromiso que nosotros debemos de tener con Dios. Cuando decimos esa palabra de heme aquí, va a requerir sacrificio, pero tenemos que hacerla, porque va a ser la mayor bendición de nuestras vidas. Este pedido es paradójico por varias razones. En primer lugar, en ese tiempo había sacrificios de personas. Por costumbre se acostumbraba a ofrecer sacrificios humanos por las personas paganas para poder calmar la ira de sus dioses. Pero el pasar esto por su mente, tal vez pasar esto por su mente de Abraham, no tenía que ser hecho. Eso. No tenía ni que sacrificar a su hijo, ni tampoco él estaba en deuda con Dios, ni lo había echado, o sea, no estaba enojado, Dios no estaba enojado con él, no había hecho algo que tenía que ofrecer un sacrificio humano. O sea, no tenía razón para que en la mente de Abraham, o inclusive en la de nosotros, para que Dios le pidiera eso, pero sin embargo él lo hizo. Segundo lugar, Jehová le pidió que ofreciera a su hijo cuando se suponía que era la promesa que Dios le había dado y que por medio de este hijo iba a tener gran descendencia. No tenía ninguna razón o ningún sentido que Dios le pidiera eso. Sin embargo, él fue y dio los pasos para seguir a hacerlo. Tercer lugar, el pedido lo obligaba a Abraham a hacer un viaje muy largo para una persona mayor, de la edad que él tenía. La tierra de Moriah era una tierra que quedaba muy lejos de donde estaba. Pero era indudable que Abraham confiaba en Dios. Nuestra confianza debe estar en Dios. Vayamos a Génesis capítulo 22, 3 y 4. Del versículo 3 al versículo 10 y vamos a ver cómo se desarrolló todo esto hasta que llegaron al monte y estuvo a punto de ofrecer en sacrificio a Isaac. Leamos los 10 versículos. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. El tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos allá y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y la tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y le dijo: he aquí el fuego de la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo.
Esta historia por muchos años, o tal vez a muchos de nosotros, nos ha causado asombro, cómo Dios Abraham estuvo dispuesto a ello, cómo Abraham estuvo dispuesto a obedecer a Dios, cómo Abraham puso su confianza plena en Dios. Abraham mostró en este momento, en esos versículos, que estaba dispuesto a obedecer a Dios, sin pensarlo, simplemente escuchar y hacerlo. Abraham pudo haber puesto excusas, como les dije anteriormente. Tal vez hubiera dicho, hoy no, porque es muy tarde, mejor mañana. No, porque no puedo ensillar el burro, porque es muy rebelde, mejor voy otro día. No, tampoco, no puedo ir solo, porque están los siervos ocupados en otras tareas y yo necesito que alguien me acompañe. O no, tal vez está lloviendo como para ir a hacer eso y lo que Dios me está mandando. ¡Ay, qué pereza tener que cortar madera o leña para hacer el holocausto! Ahora mismo no tengo tiempo, tengo muchas cosas que hacer. No, soy muy viejo y no puedo hacer un viaje tan largo. ¿Cómo Dios me pide eso? Y podemos seguir hablando de gran cantidad de pretextos que muchas veces nosotros ponemos. Abraham pudo haber dicho cualquiera de estos, pero sin embargo no lo hizo. Siguieron caminando. Cuando yo les dije que podíamos ver la fe que también tenía Isaac, imagínense cuando Isaac vio que no había cordero, ¿a quién iban a sacrificar? Isaac no era pequeñito como muchas veces nosotros a veces pensamos. Ya era grandecito, vamos a calcular hay una gran discusión en teólogos, pero vamos a suponer que tenga entre los 15 hasta los 24 años. En esa edad, cualquiera de ese rango de edad que hubiera tenido, cualquiera de nosotros sabemos que estamos caminando a un sacrificio y va la leña, el cuchillo al lado de su padre y sabemos que él dudó. ¿Dónde está el cordero? Porque si no, no hubiera preguntado. Él le preguntó a su padre, pero él tenía mucha fe, porque a pesar de lo que Abraham le dijo, él igual siguió caminando. Él podía decir, no, muchos de nosotros diríamos, no, más vale aquí corrió que aquí quedó, pero sin embargo no lo hizo. También demostró su gran fe, a pesar de que se preguntó qué iba a pasar. Sabían que iban a ofrecer holocausto, ya había el cuchillo y su padre iba delante de él y él llevaba la leña. ¿Dónde está el cordero? Pero iba a haber sacrificio. ¿Qué se podía pensar? Sin embargo, él siguió caminando, obedeciendo a su padre. Abraham obedeciendo a Dios. Yo imagino un tiempo muy difícil para Abraham, caminar desde el lugar de donde estaban hasta el monte Moriah, pasándole por su mente lo que iba a suceder más adelante. El camino fue de 3 días. Ustedes se imaginan caminar 3 días sabiendo que va a matar a su hijo. Lo que Abraham le pudo haber pasado por su mente. Nosotros muchas veces nos pasamos pensando en qué es lo que nos va a suceder después, cuando ni siquiera va a pasar lo que nosotros pensamos. Y a veces nos enfermamos, no dormimos, tomamos malas decisiones, o a veces ni llegamos siquiera a donde Dios nos ha enviado, a donde Dios nos ha mostrado los pasos. ¿Por qué? Porque nos ponemos a pensar muchas cosas en nuestras mentes. Abraham aquí nos enseña que no hubo nada en su mente, tal vez en su corazón estuvo sintiendo ese dolor durante 3 días de camino, sabiendo que iba a sacrificar a su hijo, pero no podemos ver nada de ello. ¿Por qué? Porque no sucedió. Nosotros debemos caminar con esa confianza en Dios, a pesar de que estemos pasando de esa prueba y no sepamos cómo va a terminar. ¿Cómo tendemos nosotros a demorar nuestra obediencia? Poniendo pretextos, poniendo las cosas de este mundo primero antes que las de Dios. 3 cosas que debemos aprender, 4 que debemos aprender acerca de estos versículos. Abraham mostró que estaba dispuesto a obedecer. Número 2, obedecer es cumplir la voluntad ordenada. No existe obediencia a medias. Como Dios nos manda a hacer algo y lo hago un día y la otra mitad el otro día. No, tiene que ser una obediencia total, eso es obediencia.
Número 3, lamentablemente nosotros no tenemos esa actitud diligente muchas veces, porque ponemos más las cosas del mundo o otras cosas antes que las de Dios, cuando sabemos que si hacemos primero la voluntad de Dios, nos va a ir mejor. Abraham le respondió a su hijo Isaac: Dios se proveerá del cordero para el holocausto. Siempre Dios nos va a dar la salida, siempre Dios nos va a mostrar el camino, pero debe estar nuestra plena confianza en Él. Debemos obedecer, debemos escuchar y seguir el paso a paso que Dios nos va a dar. Estar atentos, oídos bien abiertos, para saber qué es lo que Dios quiere de nosotros. Abraham había hecho todo lo que estaba a su alcance para obedecer a Dios. Lo mismo debe ser con nosotros, como hijos suyos. La obediencia hacia Dios debe ser plena, y así podemos mostrar nuestra confianza en Él. Es probable que tal vez algunas lágrimas hayan corrido por las mejillas de Abraham cuando sabía y caminaba junto con Isaac y sabía que lo iba a sacrificar, pero aún así no le cambió de decisión para poder seguir la voluntad de Dios. ¿Cómo pasamos las pruebas cuando ponemos nuestra confianza en Dios? Cuando sabemos que Dios nos conoce perfectamente. Cuando pasamos las pruebas y Dios nos conoce, no se preocupen por la prueba, porque Dios nos va a dar la fuerza, la fortaleza, la sabiduría para poder pasar a través de ella, porque Él nos conoce perfectamente. A veces nosotros, ni nosotros mismos, a veces nos conocemos tan bien como Dios nos conoce a nosotros. ¿Cómo podemos poner en práctica en la semana lo aprendido en este momento acerca de la vida de Abraham, en ese tiempo de prueba? ¿Cómo podemos poner nuestra confianza en Dios? Primero, entender que Abraham entendía bien el motivo de la prueba. No entendía bien el motivo de la prueba, pero sí conocía muy bien y sabía muy bien, y lo más importante es que Dios le conocía a él perfectamente. 2, Abraham obedeció sometiéndose a Dios. Nosotros no podemos obedecer si no nos sometemos a Dios, porque nuestro yo es quien nos va a controlar cuando no nos sometemos a la voluntad de Dios. Entonces no podríamos decir que estamos obedeciendo. Dios no le estaba pidiendo algo que no le perteneciera. Sabemos que todo, absolutamente todo, no tenemos nada que nos pertenezca. Todo nos lo ha dado Dios. A veces decimos, yo puedo hacer con mi, o escuchamos, ya no digo eso, ¿no? Pero en algún momento, alguna vez dijimos, yo puedo hacer con mi vida lo que quiera. No, si la vida que tenemos no es nuestra, la vida nos la dio Dios y tenemos un propósito en este mundo. Yo varias veces les he dicho, estamos no solo a un día, sino a un latido de dejar esta tierra. Abraham no buscó ningún pretexto para desobedecer, sino que fue obediente, diligente a la ordenanza de Dios. Él escuchó y obedeció. La provisión de Dios siempre llega a tiempo. Tal vez estemos pasando por alguna prueba y sientamos que no está llegando lo necesario, o que estamos a punto de perder esa fuerza o esa fortaleza. No, nuestra confianza debe ser en Dios y la provisión llegará a tiempo, ya sea la solución, la respuesta o la situación para poder salir de ahí. Pero tenemos que tener absoluta confianza en Dios. ¿Que va a ser fácil? Por supuesto que no. Nadie ha dicho que la vida cristiana es fácil. Requiere de mucho trabajo y mucho compromiso. No es fácil la vida cristiana. Hay personas que a veces uno habla con ellos y piensan que ya el ser creyente nunca van a tener problemas, que todo el tiempo van a tener abundancia, que su familia los va a amar. No, es todo lo contrario. Pero tampoco quiero que se espanten por ello, van a decir, no, ya no quiero ser creyente. No, no se espanten, es una bendición ser un creyente. Vivir la vida cristiana es de gran bendición. Las pruebas son necesarias para crecer en nuestra fe, también para probar la realidad de nuestra fe.
Dios no diseñó o no nos da pruebas para castigarnos o para destruirnos, sino para fortalecernos, para reafirmarnos, para hacernos más fuertes. No para que salgamos corriendo o para que tengamos temor de ellas, sino para poner nuestra confianza en Él. Es sumamente importante que durante estas 7 semanas haya quedado claro lo que es la confianza en Dios. Muchas cosas que nos rodean nuestras vidas, pero cuando tenemos plena confianza en Dios, créanme que lo vamos a pasar a través de ellas con mayor facilidad que si la hiciéramos fuera de la voluntad de Dios. Es más, si pasamos o entramos en un problema, una situación, una prueba, si lo hacemos fuera de la voluntad de Dios, ni la vamos a comenzar cuando vamos a querer salir corriendo. Y tal vez ni siquiera vamos a salir de ella, todo el tiempo vamos a estar cayendo, levantándonos, y no vamos a poder salir o ver el final, o ver la luz al final del túnel. Siempre nuestra confianza en Dios, eso es lo primordial de nosotros que debemos tener como hijos de Dios. Amén.